Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a todos a este video que tiene que ver sobre un tema muy particular y que vamos a hacer el comentario bíblico en YouTube usando las Biblias que siempre usamos, y se los presento así, sin ninguna Biblia, para poder hablar y presentarles este tema que es muy particular, que tiene que ver con el Arca del Pacto. El Arca del Pacto, que no sabemos qué fue del Arca del Pacto. Hay un momento en el texto bíblico donde aparece por última vez el Arca del Pacto, y en ese pasaje se nos dice solamente que estaba allí, nada más, y luego desaparece en la destrucción de Jerusalén, desaparece cuando viene Nabucodonosor e invade la tierra, y luego no sabemos qué fue del Arca del Pacto, no lo sabemos, y hasta hoy ni siquiera han habido descubrimientos arqueológicos al respecto del Arca del Pacto, pero sí nos llama mucho la atención que el Arca del Pacto es el elemento más sagrado del pueblo de Israel, donde la presencia de Dios se manifestaba dentro del tabernáculo y también dentro de lo que fue el templo de Salomón. Y en este video vamos a pararnos en dos acontecimientos cruciales que sucedieron. Uno al final de los periodos de los jueces, pero ya en el primer libro de Samuel, y el otro estando David reinando, queriendo trasladar el Arca del Pacto a Jerusalén. Vamos a ubicarnos y ahora sí, para eso, empecemos a usar las Biblias de estudio. En principio, la Biblia de referencia Thompson, edición 2023. Y aquí estamos con la Biblia de referencia Thompson, edición 2023, versión Reina Valera revisada, que es una gemela de la Reina Valera 60. Allí está muy cerquita en todo lo que tiene que ver con las expresiones bíblicas. Recordemos que la Biblia de Thompson, edición 2023, tiene toda una página acerca de los juicios de Dios, que es el tema que estuvimos tratando en estos últimos videos. Así que ahora nos vamos a meter en la historia de lo que fue la devolución del arca por mano de los filisteos. ¿Por qué? Porque Dios había hecho estragos en las ciudades filisteas y había traído muertes y tumores a causa de, justamente la falta de temor de Dios y lo que fue una maldición que derramó el Señor a causa de que el pueblo filisteo estaba allí teniendo como un amuleto, como una especie de ganancia por la victoria que habían tenido sobre el pueblo de Israel. Aquí podemos ver que dice el versículo 19 del capítulo 6 lo siguiente: cuando devuelven el arca, dice, entonces Dios hizo morir hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había castigado con tantos muertos. Este es el primer evento. Fíjense como aquí dice que murieron 50,070 hombres, algo que nos vamos a centrar en breve. ¿Por qué? Porque la versión NBI, la lenguaje actual, y otras versiones modernas solo dicen que Dios mató a 70 hombres. Pero bueno, ya vamos a hablar cuando veamos las líneas de lo que es el estudio bíblico, las notas del estudio bíblico de las demás Biblias que vamos a ver. Ahora, vamos al próximo evento que también está en un capítulo 6, pero es el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Va a decir lo siguiente, y está en el contexto del traslado del Arca del Pacto hacia Jerusalén, y va a decir entonces el capítulo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y fíjense cómo aquí nos da el dato de que, iban allí en una carreta, el arca del Señor iba en una carreta, y luego que los bueyes tropezaban, el arca se fue moviendo por allí en la misma carreta, y Usa, que iba junto al arca, fue y la agarró y la tomó y la sostuvo, y ahí Dios
lo fulminó y cayó muerto al instante. Tremendos acontecimientos de muerte, de destrucción, pero a causa exclusivamente del arca del pacto. Unos por mirar dentro del arca y el otro por intentar sostener el arca. Bueno, vamos a ver ahora qué nos dicen las Biblias de estudio. En principio vamos a ver la Biblia, Teología Bíblica de D.A. Carson. En principio aquí con la Biblia, Teología Bíblica de D.A. Carson, esta Biblia de estudio muy recomendable en versión NBI, vamos a ver que en la versión NBI el mismo texto dice que murieron 70 hombres, no dice 50.000 y 70. Y vamos a ver en la nota del estudio primero lo que nos dice del acontecimiento, de por qué murieron estos hombres que miraron dentro del arca y cuál fue el número más acertado dentro de lo que es la expresión de la Reina Valera 60 o la Reina Valera revisada y la expresión de la NBI, lenguaje actual, NTV, etcétera, 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 que son versiones más modernas, más actuales, basadas en otros textos manuscritos más antiguos que el texto recibido o llamado texto mayoritario, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice. En principio, vamos a ver qué dice: Dios los mató. Esto les recuerda a los israelitas que no sean presuntuosos con el arca del Señor. Algunos hombres de Bet-Semes miran dentro del arca y el Señor los mata. Ni siquiera los sacerdotes deben ver los objetos sagrados ni por un momento. De lo contrario, morirán. Y allí está Números 4:20. Y en cuanto a 70, nos manda a ver la nota textual de la NBI. Y la nota textual dice que es 70 en lo que son los manuscritos hebreos y 50.070 en lo que es el texto mayoritario. Fíjense cómo ahí nos habla de que de acuerdo a los manuscritos antiguos, ahí es donde se saca el 50.070 hombres, o 50.000 y 70 hombres, que tampoco es un número tal cual, y otro que dice no, solamente decía 70, y uno haciendo una comparación de cuánto podía tener un pueblo como Bet-Semes, y decir, podría llegar a ser una mega ciudad, o realmente era un pueblo muy, muy, muy grande para que Dios matara 50.000 y 70 hombres. Por ende, en base a ciertos debates que hubo, llegaron a la conclusión en las nuevas traducciones de poner 70 hombres y no 50.000 y 70. Y vamos a ver que está distribuido en diferentes traducciones bíblicas entre 50.000 y 70 y entre 70 hombres, algunos por un lado y otros por otro lado. Pero lo importante aquí es que Dios mató a muchas personas. Por eso se indignaron y allí temieron en gran manera y se entristecieron por la cantidad de muertes de hombres que hubo en la ciudad de Bet-Semes, porque miraron dentro del arca del Señor. Para este mismo acontecimiento, ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia de estudio Matthew Henry. Y en la Biblia de estudio Matthew Henry vamos a tener exclusivamente unas cuantas notas que nos van a decir lo siguiente acerca de este acontecimiento. En principio esta que dice, miraron dentro. La ruina de la humanidad se debió a la ambición de un conocimiento prohibido. Lo que constituyó un gran pecado en este mirar dentro del arca fue que procedía de una opinión menospreciadora del arca. Quizás influyó en esto el ver las humillantes circunstancias en que se hallaba el arca, como recién llegada del cautiverio y sin estar decentemente instalada. Cometemos una ofensa contra Dios si tenemos en poco sus ordenanzas a causa de su sencillez y de la modesta manera de su administración. Si hubiesen discernido el alto significado del arca y no hubiesen juzgado meramente por las apariencias exteriores, se habrían percatado que nunca habría brillado el arca con tanta majestad como ahora. Y luego seguirá con el tema de 50.070 hombres. El texto hebreo actual dice que Dios hizo morir 70 hombres y 50.000 hombres. Construcción gramatical a todas luces forzada. Flavio Josefo dice que fueron 70 y esta parece ser la cifra correcta. La cifra de 50.070 es probablemente un error de un copista. Bet-Semes era una ciudad modesta que no llegaba ni con mucho a la cifra de habitantes. Y así nos da un poco de luz acerca del tema de los 50.000 y 70 hombres o 50.070 y solo 70 que se ven en algunas versiones que están basadas en lo que son el texto crítico, el manuscrito más antiguo en hebreo que se ha visto para hacer las traducciones modernas. Ahora vamos al próximo acontecimiento que tiene que ver con que Usa quiso sostener el arca y ahí Dios lo mató
instantáneamente. Y vamos a ver qué nos va a decir la Biblia de estudio Matthew Henry, ya que la tenemos aquí. En principio nos va a explicar esto de que David trató de llevar el arca en un carro nuevo, y va a decir el comentario sobre un carro nuevo. Un grave error del que fueron culpables en este traslado, pues el arca debe ser transportada siempre a hombros de los levitas, y allí está el pasaje. A los coatitas que tenían a su cargo el arca no se les había asignado ninguna carreta porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. El arca no era una carga tan pesada como para que no pudiera llevarla a hombros hasta el monte Sión. Por tanto, no necesitaban cargarla en una carreta como si fuese un objeto profano. Y en cuanto extendió su mano, va a decir, el pecado de Usa consistía en que había tocado el arca en la buena pero profana intención de impedir la caída o el deslizamiento del carro. El mero contacto del arca, el trono de la gloria divina y de la presencia invisible del Señor, había sido definido como una afrenta a la majestad del Dios Santo. Y sigue diciendo, por eso Usa es el ejemplo de aquellos que en buena intención humana, pero en un sentido profano, intentan ayudar o salvar la causa de Dios creyendo que está en peligro. Y agregamos 2 comentarios más. Muerto. Tocar el arca estaba vedado expresamente a los levitas bajo la pena de muerte, y allí está el pasaje. Y en cuanto a Perezusa, que significa brecha de Usa, dice hacer una brecha significa arrancar repentinamente la vida de alguien. Y así vemos lo que nos dice la Biblia de estudio Matthew Henry. Ahora vamos a volver y ver las notas del estudio de la Biblia de estudio Teología Bíblica de D.A. Carson. Y dice lo siguiente en el comentario, la nota del estudio, la Biblia de Teología Bíblica de D.A. Carson. Carreta nueva, un método que va en contra de las instrucciones de Dios con respecto a los objetos sagrados. Los coatitas de la tribu de Leví deben llevarla sobre sus hombros, y allí están los pasajes. David y los israelitas no tienen cuidado de obedecer la palabra de Dios e imitan a los filisteos paganos, y esto es un dato muy importante. Y cuando los bueyes tropiezan, Usa agarra el arca para sostenerla y que no se estrelle contra el suelo. Por su atrevimiento, Usa trata el arca de una manera irreverente. Según la ley, la gente no autorizada no debe tocar los objetos sagrados y ni siquiera verlos bajo pena de muerte. Y allí están los pasajes. En su celo, Usa era culpable de haber quebrantado la ley de Dios. En sí, lo que vemos es que un poco David dijo, bueno, así llegó el arca de Dios desde los filisteos. Ellos usaron ese método para traer el arca y nadie fue muerto. Pusieron el arca allí en lo que eran los bueyes, las vacas nuevas con el carro nuevo, y allí fue trasladada el arca. Y él dijo, vamos a hacer lo mismo. Cuando la iglesia quiere imitar al mundo, te lo dejo picando, cuando la iglesia quiere imitar al mundo, y cuidado porque somos la iglesia de Jesucristo y nuestro criterio y nuestros modos tienen que ser bíblicos. No podemos irnos de la palabra del Señor. Por supuesto, hay ciertas estrategias que pueden ser debatidas, pero cuidado con querer llevar a Dios a través de cómo el mundo lo hace. Cuidado, no es así. En algún momento alguien va a morir, entre comillas, porque es una cuestión, una expresión metafórica, ¿no? Algo va a salir mal en ese proceso. Es algo para aprender. Finalmente vamos a leer una reflexión de la Biblia de Reflexiones de C.S. Lewis. Aquí tenemos la Biblia de Reflexiones de C.S. Lewis y vamos a abrir en la página 286, donde tendremos un cuadro de reflexión que es titulado Obedecer es mejor que los sacrificios, y tiene que ver justamente con esto, con la obediencia. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios demanda de nosotros, no es sacrificios, no es hacer rituales, aunque no es tan mal desde el punto de vista de una vida orientada en el nuevo pacto. Por supuesto que se entienda, ya no hacemos más sacrificios de animales, ¿sí? Pero lo que va Dios a querer siempre es misericordia, juicio, obediencia a su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así, la obediencia como mejor demostración de nuestro amor y devoción para con Dios. Y va a decir esta reflexión de C.S. Lewis.
Obedecer es mejor que los sacrificios. Al decir que Dios manda las cosas solo porque son buenas, debemos añadir que una de las cosas intrínsecamente buenas es el deber de las criaturas racionales de someterse libre y obedientemente a su Creador. El contenido de la obediencia, lo que se nos manda a hacer, será siempre algo intrínsecamente bueno, algo que deberíamos hacer aún en el imposible supuesto de que Dios no lo hubiera mandado. Pero no solo el contenido de la obediencia, sino el mero hecho de obedecer es también intrínsecamente bueno, pues al hacerlo, la criatura racional representa de forma consciente su rol creatural. Trastoca el acto responsable de la caída, retrocede siguiendo la huella dejada por Adán y vuelve al principio. Y así llegamos al final de este video y recuerden que siempre es mejor el temor de Jehová, buscar la sabiduría, la inteligencia, hacer su voluntad y cuidado con ser así personas que terminen siendo profanas o no tener temor de Dios. Cuidado porque así terminaron los de Bet-Semes y así terminó Usa por querer ayudar a Dios o bueno, allí pensar que todo se cae y yo tengo que hacer algo al respecto. Cuidado con eso, siempre con temor de Dios, con temor de Dios. Recuerden que si quieren conseguir estas Biblias, en principio les dejo los links de compra en Amazon, que están en la descripción del video o en el comentario destacado. También podés ingresar a todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento COMRODO, recuérdenlo, están allí para bendecirles, ¿sí? Para poder tener un descuento en su compra y también bendecirnos a nosotros y a nuestra familia en el canal. Si querés comunicarte conmigo, comunicate al número que figura en pantalla y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad porque estamos haciendo envíos por DHL a todo el mundo, Este fue el video sobre estos dos acontecimientos bíblicos y su enseñanza para nosotros, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!